A primera vista, un tema como el amor de Dios podría parecer algo simple y fácil de entender, pero después de mayor reflexión, como hemos aprendido, es profundo y amplio, inexplicable e inescrutable en algunos puntos. Nos encontramos en un punto como ese en la explicación en nuestro último mensaje. Quiero que me acompañe al 9º capítulo de la carta de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 9, conforme concluimos nuestra serie del amor de Dios. Muchas personas piensan que debido a que Dios es amor, y lo es, la Biblia lo dice, y piensan que debido a que Dios ama al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito para ser el Salvador del mundo, que por lo tanto Dios debe amar a toda persona en el mundo con el mismo tipo de amor y al mismo grado y con el mismo propósito en mente. Pero ese no es el caso, como la Escritura lo presenta de manera muy clara. Ya hemos aprendido dos proposiciones. Una es que el amor de Dios hacia el mundo es ilimitado en su extensión. Eso es verdad. Dios ama al mundo. Él los ama lo suficiente como para ser buenos con ellos. Eso es gracia común. Los ama lo suficiente como para sentir compasión por ellos. Los ama lo suficiente como para advertirles acerca del pecado y sus consecuencias. Y los ama lo suficiente como para que el Evangelio sea predicado a todos ellos. Entonces, en ese sentido, el amor de Dios es ilimitado en su extensión. Alcanza al mundo entero. Pero en segundo lugar, aprendimos otra proposición muy importante, y es que el amor de Dios hacia el mundo es limitado en grado. Él los ama a todos, pero no al grado al que Él ama a los suyos. Son los suyos, según Juan 13:1, a los que Él ama eistelos en el griego, hasta la perfección, o hasta el máximo, hasta el fin, hasta el límite para siempre. Y aprendimos acerca de eso. Sí, Dios ama al mundo, pero no como Él ama a los suyos, a quienes, debido a ese amor, Él es misericordioso y muestra gracia y su perdón, a quien Él muestra de manera generosa y da toda cosa buena. Su amor hacia los suyos es ese amor inseparable, inquebrantable, inconquistable, incambiable, inalterable, que no se desvanece, que va en contra de todo ataque. Es ese tipo de amor santificador, purificador, purgador, que lleva a la piedad. Es ese amor ilimitado para aquellos únicamente y conocido únicamente por aquellos que le pertenecen a Él por la fe. Y después hay una tercera proposición que comenzamos a explicar la última vez y la vamos a acabar en esta mañana. El amor de Dios al mundo es ilimitado en extensión. El amor de Dios al mundo es limitado en grado. Y en tercer lugar, el amor de Dios al mundo está definido por las demandas de su gloria. Está definido por las demandas de su gloria. Esa es una afirmación muy importante. Pensé en esto mucho tiempo antes de que la expresara de esa manera porque hay tanto en juego. Dios no tiene un amor sin condiciones y sin límites hacia el mundo. Está definido y limitado no por las demandas de la gente, no por las demandas de la razón humana, sino por las demandas de su propia gloria personal. Eso quiere decir que Dios define ese amor de manera coherente con el resto de sus atributos. Y es precisamente en este punto en el que tenemos que darnos cuenta que debido a que Dios ama, no significa que Él está obligado a expresar un amor sin límites hacia toda persona por igual. Él no es un prisionero de ese amor, o peor aún, Él no es un prisionero de las suposiciones del hombre acerca de ese amor o los deseos del hombre por ese amor. En ningún lugar en la Escritura encontramos que Dios es alguien que ama sin límites a toda persona por igual. No es así. El amor de Dios está limitado hacia el mundo, hacia todos, y está limitado por las demandas colocadas sobre Él por la integridad personal. Eso es coherente con su naturaleza. Dios no ama, Dios no puede amar de una manera que hace que el amor no esté mezclado, no esté tocado, no esté afectado, por ejemplo, por la ira, el juicio, la justicia, la santidad, rectitud. En otras palabras, Dios tiene que amar de una manera que refleja el resto de todos sus atributos personales. Y eso es lo que estamos viendo conforme llegamos a Romanos capítulo 9. Aquí tenemos una verdad increíble
una lección profunda y amplia de Dios que nos ayuda a entender las demandas de la gloria de Dios que se involucran en el propósito salvador. Obviamente, si usted ha leído el libro de Romanos, usted sabe que cuando ha terminado el capítulo 8, usted ha terminado con el más grande tratado de la salvación jamás escrito. Todo trata de que Dios ama pecadores y los ha salvado a través de Jesucristo. Todo trata con las realidades maravillosas de la justificación y la santificación. Todo trata del arrepentimiento y la fe. Trata de un pecador depravado y muriendo y resucitando en unión con Jesucristo, una vida nueva. Todo trata de la salvación. Y la salvación, claro, está edificada en su totalidad en la premisa del amor de Dios hacia los pecadores. Entonces, podríamos decir de manera apropiada que hemos estado leyendo durante 8 capítulos acerca del amor salvador de Dios. Pero cuando usted llega al capítulo 9, a usted se le presenta un asunto muy importante con respecto al amor salvador de Dios. Y ese es cómo el amor salvador de Dios se mezcla a sí mismo con el resto de los atributos de Dios, los cuales deben ser considerados en línea con el propósito salvador de Dios. Conforme usted regresa, por ejemplo, a Romanos capítulo 1, usted recordará que Pablo dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, el amor de Dios ha enviado un mensaje del Evangelio por toda la tierra a toda persona, judío y gentil, que dice, si crees, este Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es entonces que el amor de Dios se ha extendido a todos los hombres y ha provisto para ellos una invitación del Evangelio. Podríamos concluir, cuando llegamos al final del capítulo 8, que el amor de Dios ha enviado el Evangelio hasta los fines de la tierra, porque Dios desea que todos oigan y crean, y eso sería verdad. Pero después la pregunta inmediata que viene después de esto es, si Dios ha provisto un Salvador por el mundo y un llamado a creer al mundo, y Dios ha provisto un sacrificio suficiente en la cruz para todos los pecados de toda la humanidad, si es el deseo de Dios que nadie perezca, y si Dios quiere que los apóstoles proclamen la verdad de un fin del globo hasta el otro, porque es que hay gente que no es salva si esa es la voluntad de Dios. Esa realmente es la pregunta que lleva Romanos 9, 10 y 11. Comencemos en Romanos 9, con los primeros 5 versículos. Por cierto, el capítulo 8 termina con la gran afirmación del amor de Dios, el amor inseparable de Dios, el cual le pertenece a aquellos que están en Cristo. Inmediatamente después de ese término, de ese gran término doxológico del capítulo 8, que resume este amor salvador masivo de Dios que ha sido delineado en estos 8 capítulos que Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sabe usted lo que él está diciendo? Él está diciendo, ¿saben una cosa? Tengo esta gran tristeza, esta tristeza incesante, casi desearía mi propia condenación si pudiera así alcanzar la salvación de los judíos. Y esa es la pregunta. Si Dios es tan amoroso, si el amor de Dios es tan magnánimo, tan glorioso, tan grande, tan inseparable, tan inquebrantable, si Dios tiene este deseo por salvar, si Dios quiere que el Evangelio sea predicado a judío y a gentil, si Él envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo, ¿por qué los judíos no son salvos? ¿Acaso Dios no puede conseguir lo que Él quiere? ¿Acaso Él es impotente? ¿Es eso? ¿Es que Él lo quiere pero no lo puede hacer? ¿O es Él indiferente? Él dijo que lo quiere pero está ocupado. Él realmente no está pensando en eso ahora. Entonces algunas personas se le están escapando. O quizás hubo un tiempo en el que Él se sintió bastante positivo acerca de la humanidad y Él ya no se siente así. O en tercer lugar, ¿acaso Él es deshonesto? Él dice que Él ama al mundo y Él dice que desea que los hombres sean salvos, pero Él realmente no les está diciendo la verdad. ¿Es Dios impotente? ¿Es Dios indiferente? ¿Es Dios deshonesto? Debido a este gran plan, este diseño increíble para la redención, debido a que no está pasando, quizás Dios ha fracasado.
y él ha fracasado en el punto de la impotencia, indiferencia o deshonestidad. Y Pablo va a responder a eso aquí. Y él comienza a responder eso al decir simplemente, miren, yo reconozco que Israel no es salvo. Y yo lo reconozco de manera tan profunda que me causa gran tristeza y tristeza incesante. E inclusive yo desearía ser condenado para siempre si ellos fueran salvos. Así, a ese grado me preocupo. Él está expresando realmente algo de la tristeza de Dios, ¿no es cierto? Usted se acuerda de que Dios mismo lloró lágrimas a través de los ojos de Jeremías por la incredulidad de Israel. Y Jesús mismo lloró lágrimas por la condición perdida de Jerusalén. El corazón de Dios está entristecido y le duele. Y Pablo está reflejando eso como el mensajero de Dios y un apóstol de Jesucristo, como él se llama a sí mismo. Él dice que lo que lo hace tan triste es que los israelitas son los que, versículo 4, tienen la adopción, tienen la gloria, los pactos, la ley, el templo, las promesas de quienes son los padres, los patriarcas, y de quien viene el Mesías según la carne, quien es Dios sobre todo, Dios bendito por los siglos. En otras palabras, de toda persona son los más privilegiados. Entonces presentan la ilustración más grande del punto. Si Dios ha provisto un diseño tan maravilloso, masivo para la salvación, y debe tocar al mundo, y alcanza a todos como una expresión del amor grande de Dios, entonces, ¿por qué la gente no es salva? Y de manera particular, ¿por qué los judíos no son salvos? Después de todo, no solo son personas, son el pueblo escogido. Se les dio la adopción como hijos de Dios, se les dio la gloria Shekinah para guiarlos, se les dieron los pactos y la ley y el templo y las promesas. Y de ellos fueron los grandes padres, Abraham, Isaac, Jacob, José y el resto. ¿Y de quien vino el Mesías? ¿Acaso Dios ha fallado? ¿Acaso Él ha fallado en el punto de la impotencia, indiferencia, deshonestidad? Bueno, la respuesta está en el versículo 6. Y aquí es en donde queremos retomar el texto. No que la palabra de Dios haya fallado. No. El hecho de que todos los judíos no son convertidos no significa que Dios no dice la verdad, o que no puede guardar su palabra, o que es demasiado indiferente como para molestarse por esto. No significa que la palabra de Dios ha fallado. Ahora, una cosa es decir, no significa eso, pero ¿por qué o cómo? ¿Podrías explicarlo? Y él comienza en el versículo 6 y sigue por el resto del capítulo para explicarlo. Y aquí está cómo lo explica. Tienes que entender el poder salvador de Dios. Tienes que entender el amor salvador de Dios. Tienes que entender el propósito salvador de Dios y el plan en acuerdo, en armonía total con el resto de los atributos que Él posee. En otras palabras, su amor no puede definir el fin de su ira. Su amor no puede definir el fin de su juicio, justicia, venganza, castigo, enojo. Esas constituyen su esencia y su ser, de tal manera que lo que Dios hace con respecto al amor está mezclado de manera perfecta y en armonía absoluta con el resto de sus atributos. Y ustedes se acuerdan de esto, amados. El propósito entero del diseño redentor en últimas es para la gloria ¿de quién? De Dios, antes de los ángeles y antes de los hombres. Y el hecho de que Dios se glorifique a sí mismo significa que se muestra a sí mismo. Y entonces lo que Dios va a hacer en la redención es mostrarse a sí mismo. Y mostrarse a sí mismo significa manifestar la totalidad de quién es Él, la totalidad de todos sus atributos. Y esa es la razón por la que vuelvo a decir que el amor de Dios hacia el mundo y hacia nosotros, el mundo de incrédulos y creyentes, el amor de Dios en general será limitado por las demandas de su propia gloria, porque al final es el siervo de su glorificación de sí mismo. Ahora, con ese entendimiento, podemos ver ahora el resto de este capítulo desarrollarse. Y voy a mostrarles 7 atributos de Dios que tienen que operar en armonía con su amor. 7 atributos de Dios son bosquejados aquí, conforme Pablo responde a este asunto, y operan en armonía perfecta con el amor de Dios. En primer lugar, Él es glorificado en su soberanía. Él es glorificado en su soberanía, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Aquí está la razón. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Él está diciendo hay 2 Israeles. Hay un Israel descendiente, ese es un Israel natural. Esa es la raza judía que salió de los lomos de Abraham, quien fue el hombre a quien Dios usó para fundar a la nación. Está ese Israel natural físico, pero no todos los de ese Israel son el Israel verdadero. En otras palabras, dentro del Israel natural
Hay un Israel espiritual. Y eso es de lo que Pablo está hablando en Romanos 2, 28 y 29, cuando él dijo, no es el que está circuncidado externamente quien es un judío, es el que es circuncidado internamente quien es un judío verdadero. Pero aquí Pablo dice, miren, Dios nunca tuvo la intención de salvar